Hola, bienvenidos a este workshop de BigQuery avanzado, en donde estaremos viendo las mejores prácticas, arquitectura, cómo funciona la plataforma y algunos aspectos relacionados con la optimización de consultas en BigQuery. Yo soy de esas personas que piensa que el conocimiento hay que irlo compartiendo y lo que yo sé, pues al compartirlo contigo, los dos nos hacemos más fuertes y los dos crecemos en conjunto. Lo que yo siempre le he dicho es que llegar a un destino tú solo, segurísimo, lo vas a lograr, pero cuando vas acompañado, pues llegas más rápido, llegas más fuerte, llegas más sólido, llegas en menor tiempo, así que por eso compartir conocimiento y sobre todo con tus compañeros, tus pares, la gente que está al lado tuyo, siempre va a ser algo positivo. Entonces, bueno, un poquito la agenda. Vamos a ver algo de arquitectura, algo de ciclo de vida de una query, evitar principales escollos en BigQuery, prevenir hotspots de datos, diagnosticar problemas de performance, analizar tablas, buscando presencia de particionado clustering, un poco de skewing y bueno, algunas otras cosas más que vamos a ir viendo en el workshop. Un poco quería comenzar a alto nivel mostrándoles un poco cómo funciona la arquitectura de BigQuery y una de estas características más importantes que tiene BigQuery es esta propiedad columnar permítame un segundo, listo. La propiedad columnar que básicamente es que en BigQuery nosotros tenemos el storage está orientado a columna en los sistemas de base de datos relacionales tradicionales, casi siempre nos encontramos que la orientación de cada registro está orientado hacia guardarlo como una fila, ¿no? En cambio, en BigQuery tenemos esta orientación a columna, lo cual nos permite ser un poquito más eficiente en el tratamiento de los datos, tanto para guardarlos como para recuperar los datos del storage con esta propiedad columnar, pero vamos a ver un poquito más adelante el por qué, ¿no? Vamos aquí, listo. Bueno, básicamente en BigQuery encontramos estos elementos que son, digamos, los elementos principales de la arquitectura. Tenemos por un lado BOR, que es básicamente el servicio de administración de clustering que proporciona, o de cluster que proporciona Google para provisionar recursos, digamos, técnicos informáticos para los trabajos de nosotros. Acá tenemos Dremel. Dremel es básicamente un paper del cual nació BigQuery. Este es el paper que da origen a BigQuery. Entonces, básicamente, BOR sirve de aprovisionamiento, digamos, los hierros para que BigQuery pueda funcionar. Debajo también tenemos acá a Colossus. ¿Qué es Colossus? O lo que se llama CFS, es el sistema de almacenamiento distribuido de BigQuery. Acá tenemos nosotros Jupyter. Jupyter es básicamente la red de BigQuery. Acá, como les dije, tenemos el Dremel o lo que es básicamente BigQuery, que es un motor de consulta. Entonces, ¿qué sería BigQuery? Bueno, y el detalle más importante, el detalle también importante es este que vimos anteriormente, que es esta propiedad columnar que tiene BigQuery, que es lo que ellos llaman condensador. Condensador es básicamente el formato de almacenamiento de columnas en BigQuery. Entonces, ¿qué tenemos acá? BigQuery, entonces, ¿qué sería? Un motor de consulta que está construido sobre un almacenamiento distribuido que es Colossus. Veámoslo aquí un poquito también, con un poquito como más dentro de cómo funciona esto dentro de la máquina, ¿no? Tenemos el file system de Colossus, la red de Jupyter sirviendo tanto para datos de entrada como datos de salida, y tenemos, por ejemplo, acá empezamos a ver ya los workers. Estos son los nodos hoja. ¿Qué hacen los nodos hoja? La mayoría del trabajo, ellos lo empiezan a hacer aquí, cálculos grandes, tanto lectura como escritura de grandes volúmenes de datos. Entonces, eso empieza a producirse aquí en estos workers. ¿Qué hacen estos workers? A través de la red de network de Jupyter, de la red de network de Google, ellos sirven los datos a la siguiente capa, que sería un grupo de nodos, básicamente como esto, pero que tienen una función diferente. Serían los nodos mezcladores o los nodos también branch o nodos, digamos, rama. Estos nodos, ¿qué hacen? Pues básicamente una vez que los datos son servidos a ellos desde los nodos hoja, ellos
ellos agarran y toman estos datos y empiezan a hacer acá la mayor cantidad de agregaciones, todo eso se hace acá. Casi la mayor cosa que se hace acá son, por ejemplo, las agregaciones, los límites, el ordenamiento de datos se empiezan a hacer acá. Por último, estos datos son servidos al nodo principal es el que básicamente tiene exposición directa con el usuario a través de API, a través de la consola de BigQuery, etcétera, ¿no? Seguimos un poquito, bueno, un poquito aquí una query, como esta query trae datos del almacén de datos distribuido a través de la red de Jupyter. Lo que le dije de los nodos es de los nodos hoja, filtran, cuentan el trabajo pesado, cálculos necesarios, todo lo pesado acá. Esto sería básicamente nuestro nodo que se encarga de hacer, nuestro nodo branch, que se encarga de hacer el filtrado, las agregaciones, el nodo midset y el nodo de presentación. Básicamente un poquito acá, un poco de esa arquitectura. ¿Qué pasa cuando es la query más grande? ¿Qué hace BigQuery? Va agregando más slots, digamos, de procesamiento a la fórmula. Entonces, mientras más grande sea el volumen de datos, o más grande o más compleja sea la query, BigQuery lo va resolviendo agregando más elementos acá a su arquitectura, ¿no? Acá lo que hablamos del shuffle, el slot. Entonces, bueno, si se fijan, cada archivo columnar se presenta como una tarea única para leer, filtrar, escribir el resultado hacia Shuffle. Desde Shuffle se envía para que se hagan las agregaciones y desde ahí se presenta o se escribe en el file system o se recupera del file system. Básicamente lo que hace una query. ¿Dónde puedo ver esto en la práctica? Perdónenme si voy un poco rápido, pero estoy tratando de ser óptimo con el tiempo para llegar al final, ¿no? ¿Dónde vemos esto en la práctica? Bueno, en el query plan. Yo creo que este va a ser nuestro mayor aliado a medida de que nos vayamos haciendo eficientes para leer el query plan, ¿no? Se fijan, bueno, aquí tenemos información del trabajo, resultados. Sin embargo, lo que a mí más me interesa por ahora es ver aquí los detalles de ejecución. Si se fijan, este detalle de ejecución nos dice el tiempo transcurrido, el tiempo de ranura, los bytes mezclados, bytes volcados al disco. Esto es un punto que hay que tener muy presente. Si nosotros vemos bytes volcados al disco, significa que el slot no pudo resolverlo en memoria, se desbordó la memoria y entonces empezó a volcar bytes al disco para, básicamente como se hace en Hadoop, ¿no? O por ejemplo Spark, cuando no alcanza la cantidad de memoria, cuando no tiene suficiente recurso, empieza a volcar bytes en el disco para hacer ese almacenamiento desde el hard drive, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Que no es eficiente. Hacer tratamiento desde los discos no es eficiente cuando tienes un sistema que desde los slots está haciendo tratamiento de datos, digamos, in memory. Entonces, por eso, cuando vemos que aquí hay bytes volcados, tenemos que empezar a revisar nuestra query porque podemos empezar a pensar que hay un problema con nuestros datos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que aquí tenemos datos de entrada y datos de salida. Por ahora quiero que lo veamos así, bastante alto nivel, pero fíjense, hay un tiempo de espera tanto para entrada y salida, y aquí empieza a hacer procesos de lectura que lee la base de datos o la tabla a lo cual le estamos apuntando, el tiempo que procesó y lo que escribió. Después acá abajo en el output, los datos que escribió acá le sirven de input para la lectura. El tiempo de espera que está acá es mientras estos procesos terminan de cerrarse, y esta lectura pues también tiene un procesamiento y posteriormente una escritura, bien sea en storage o bien sea en capa de presentación para el usuario final. Si se fijan, nosotros ya tenemos dentro de BigQuery nuestro grafo de ejecución, que lo podemos ver en el plan. Un poquito más adelante les voy a mostrar cómo se ve esto. Entonces, si ven la tabla, la query a la tabla, y aquí tenemos el input y el output, que serían estos dos stages que tenemos acá. Un segundo. Seguimos con la siguiente. Acá, bueno, un poco lo que les relataba. Si se fijan, aquí tenemos otra vez los workers trabajando, estos nodos hoja, y si se fijan, ahí proceso de lectura. ¿Qué lee? La tabla principal. Después, ¿qué hizo? Pues hizo alguna agregación, porque aquí en la query le estamos pidiendo, es esta misma query que está acá atrás. ¿Dónde la tenemos? Esta misma query que está acá atrás. ¿Qué le estamos pidiendo? Pues que nos haga un count de esa tabla, ¿no? Después, ¿qué hizo? Escribió digamos, hizo
una tabla de salida. Esto no lo hacemos nosotros, sino que lo hace automáticamente BigQuery, donde él deja los datos que preprocesó en este primer stage. ¿Para qué sirve este output? Sirve como input para la siguiente, en la siguiente etapa, ¿no? Si se fijan acá, estamos haciendo un from de lo que nos dejó acá, los nodos hoja, lo que nos dejaron acá. ¿Para qué? Para nosotros empezar a hacer las agregaciones acá. Y por último, hacemos escrituras que se presentan acá para ya como resultado para el usuario. ¿Qué hicimos? Esperamos, leímos, computamos y escribimos. Todo depende de cuán bien esté armada nuestra query. Este proceso va a ser más o menos performante. Básicamente fuimos a una tabla, nos trajimos los datos, aplicamos alguna agregación, aquí le hicimos un qualis y fíjense que aquí hasta joineamos con otra tabla y al joinear con otra tabla obtuvimos un resultado que es este output. Entonces ya esta herramienta está lista y para que nosotros podamos tener desde este grafo, desde esta forma gráfica, idea de qué es lo que está haciendo nuestra query paso a paso. ¿Qué debo hacer para mejorar el rendimiento de mis queries, no? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, hay recomendaciones de muy alto nivel como son evitar input, output innecesario, evitar el select asterisco. ¿Por qué? Porque si tenemos una tabla en BigQuery que es columnar, si tenemos una arquitectura que es columnar en BigQuery, va a ser siempre muchísimo más eficiente ir por las columnas que nosotros necesitamos en vez de tener que escanear toda la tabla como pasa con bases de datos que están orientadas a records o a filas, ¿no? Hacer el filtrado con el where tan rápido como sea posible en los queries nos va a evitar que a la siguiente etapa pase mucho volumen de datos y orden de las tablas en el join y orden de las tablas en el, mejor dicho, y filtrar los datos antes del join, ¿no? Por otro lado, no utilizar order by, sino un límite. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto, cada uno de estos apartados los vamos a ir abriendo un poquito más, ¿no? Para entenderlo. Importante para mencionar, elementos claves del Workload. Tenemos el IO, que sería cuántos bytes se leyeron, shuffle, cuántos bytes pasaron a la siguiente etapa, state, el agrupado o el grouping, cuántos bytes pasaron a cada grupo, la materialización, cuántos bytes finalmente se escribieron. Aquí tenemos el write, perdón, si se fijan, aquí tenemos el write y aquí tenemos el read y aquí tenemos el write y aquí tenemos el consumo de CPU. Digamos que en el workload de nosotros tenemos cuando leemos el query plan, cuando nosotros leemos el query plan, ¿verdad? Que fue hacia atrás, hay ciertas cosas que nosotros vamos a tener que irnos familiarizándonos. Y es esto que le está diciendo. La lectura, la escritura, el cómputo, qué filtramos, qué ordenamos, el filter sería el sort, cuando nos dice aggregate, que sabemos que hay una agregación, como en este caso, el límite, el join, acá nos está diciendo que hay un join. Todo eso nosotros tenemos que empezar a poder leerlo de forma eficiente para nosotros entender qué está pasando con nuestra query, si hay una función analítica ahí, por qué está esta función analítica afectando o no el resultado de nuestra query, lo que les decía antes, ver si hay desbordamiento de datos, etcétera, ¿no? Como les decía, el select asterisco, ir siempre por las columnas que necesitamos en vez de usar select asterisco. Cuando hacemos select asterisco, escaneamos toda la tabla, perdemos la posibilidad de usar la propiedad columnar de BigQuery y empezamos a escanear fila por fila. Así que el ideal es ir solamente por las que necesitamos. ¿Viste? Utiliza almacenamiento basado en columnas, como les escribí por acá. Acá les puse el orden de los factores si altera el producto. Porque yo digo que el orden de los factores se altera el producto. Fíjense que acá en el where, del lado izquierdo, yo tengo un código donde yo intento buscar una etiqueta relativa. Se fijan, estoy utilizando el wildcard para que me busque todo lo que se parezca a Java, todo lo que tenga una coincidencia con Java. O sea, tiene que escanear toda la tabla para primero resolverme esto. Y después le digo, bueno, acá te voy a pasar una coincidencia absoluta, que es esta, porque fíjense que estoy utilizando el operador de igualdad, te voy a pasar una coincidencia absoluta, pero ya perdimos toda la posibilidad de nosotros optimizar, porque estamos haciendo las cosas al revés. Si se fijan, la expresión que utilizamos para el campo user display unknown filtra mucho más datos que la expresión del campo text, que es una expresión relativa. Entonces, primero filtramos todo acá y
primero filtramos la mayor cantidad que podamos por acá con una coincidencia exacta, y cuando vamos a la coincidencia relativa, nosotros tenemos muchísimos menos datos que ir a analizar. Por eso que esta query optimizada funciona mejor, y es por eso que decimos que el orden de los factores sí va a afectar el producto. Fíjense acá el impacto, como se ve esto en el query plan. Vuelvo con el query plan porque es algo que vamos a tener que empezar a leer más continuamente cuando sabemos o cuando creemos que tenemos problemas con, digamos, con el performance de una query, con el performance de un job que creemos que no está funcionando como debería, se está tardando 5 horas. Bueno, vamos a ver por qué se está tardando 5 horas, algo que creemos que debería resolverse en menos tiempo. Fíjense el tiempo consumido acá, 2.9 segundos, la cantidad de memoria de slot consumida en segundos, y miren, imagínense todo lo que tuvo que leer. Ahora, imagínense la misma query optimizada, que es esta que tenemos acá atrás. Con la query optimizada, fíjense lo que obtenemos. Un tiempo de ejecución muchísimo menor, muchísimo tiempo de slot consumido menor, y si se fijan, tuvimos que ir a leer muchísimo menos cantidad de datos, por lo cual impactó positivamente en el tiempo invertido en la lectura de los datos, ¿no? Entonces, otra cosa importante y para tener en cuenta, cuando hacemos un join, el tamaño sí importa. ¿Por qué digo que el tamaño sí importa? Porque es importante que nosotros podamos, si vamos a hacer un join, pasarle la tabla más grande, digamos, la tabla que tiene más volumen de datos primero, y después pasar la tabla que tiene un menor volumen de datos. Esto sería la forma eficiente de hacerlo. Hay otra cosa importante que capaz lo voy a decir un poquito más adelante, pero que en el Word también nosotros deberíamos ir a filtrar la mayor cantidad de datos antes de ir a hacer el join, ¿no? Bueno, acá mismo lo estoy diciendo, ¿no? Si se fijan, nosotros en la query optimizada decidimos que deberíamos ir a filtrar los datos lo antes posible, antes de que nosotros tengamos que hacer el join. Entonces, bueno, acá tenemos un poco, esta presentación se las voy a dejar acá. Y nada, consideraciones importantes sobre los join. Importantísimo conocer qué claves estoy utilizando, cómo estoy utilizando estas claves, si son únicas o no, si son diferentes tipos en las claves. Importantísimo nosotros cuidarnos de hacer cross-joining accidentales, hacer uso limitado de esto del union. Nosotros, si bien a veces podemos hacer un union o tanto con un join o con un wildcard, pero hay que tener cuidado porque a veces vamos a estar sumando muchísimas tablas a la query, y evidentemente va a impactar en el performance de la query. Los self-join los pudiéramos nosotros empezar a sustituir por funciones de ventana. Hay mucho aquí que podemos hacernos. Y bueno, otro detalle, como les comentaba, es el order by sin el limit, ¿no? Se fijan en esta query, cuando yo digo que me traigas datos de una tabla específica y de paso que me lo ordene, pero acá no lo estoy limitando. Fíjense que del almacén distribuido me empiezo a traer todos los datos en los diferentes workers, y cuando paso los datos, paso absolutamente todo. A diferencia de una query optimizada, cuando me traigo los datos, ya yo aquí empiezo a lo que se llama prunear, o sea, recortar un poco los datos que voy a pasar a la siguiente etapa, y en definitiva lo que hago es empezar a excluir datos que no voy a pasar a la siguiente etapa. Aquí ya filtré un montón de datos, los cuales cuando paso a la siguiente etapa, si se fijan, ni la Z, ni la G, ni la M están acá. Y aquí filtro muchísimos más datos porque al final yo lo que quiero es solamente 3 registros, y lo que yo voy a presentar van a ser A, B y C específicamente. Todo lo demás yo lo filtro. Entonces, por eso, la importancia de hacer un order by con un límite. Aquí vemos, bueno, cómo se ve eso en el query plan, cómo se ve eso en el tiempo de ejecución que nosotros tardamos. Fíjense aquí, datos de entrada, todos los slots que consumió, todo el cómputo. Aquí cuando hizo el ordenamiento de toda la tabla. ¿Se acuerdan lo que les decía de ir familiarizándonos con read, sort, write? Bueno, sort es ordenar los datos. ¿Por qué está ordenando los datos? Porque le estamos diciendo aquí un order by, ¿no? Este order by hace el ordenamiento de datos, pero de toda la tabla. Pero este order by que está aquí, fíjense que hace un ordenamiento de datos, pero solamente de 1000 registros,
que fue lo que le pedimos acá en la query. Entonces, va a ser muchísimo más eficiente, va a devolver datos muchísimo más rápidos que una query que tenga un order by sin el límite. Índices en BigQuery. Los que venimos de repente de Teradata, estamos muy acostumbrados, o de otros sistemas de base de datos relacionales, estamos de repente muy familiarizados con el tema de índices, pero en BigQuery no existen los índices. Lo más cercano a los índices en BigQuery son dos conceptos que les voy a ir a empezar a comentar. Las particiones por un lado y el clustering por el otro lado. ¿Qué hace, por ejemplo, en este caso las particiones? Las particiones nos permiten segmentar tablas en función de una clave o de un partition ID que nosotros le vamos a pasar. Este partition ID puede ser un campo de ingestion time. Esto generalmente se hace por este campo cuando desde la misma consola nosotros le decimos, bueno, por el campo de ingestión de la tabla. O sea, cada vez que nosotros metemos un registro va a generar una fecha. Por esa fecha yo quiero empezar a segmentar mis datos. Ese va a ser mi partition ID. También puede ser por, digamos, por un campo de fecha o un campo timestamp, inclusive un campo datetime, pero en este caso tendríamos que hacerle un pequeño tratamiento porque tendríamos que ir a truncar este campo para poderlo usar en una partición. Después nosotros, bueno, podemos hacer un particionado también por rango de enteros. Esto fue una adición, bueno, relativamente reciente que hizo BigQuery, poder hacer esta segmentación por rango de enteros, en la cual pues nos permite tomar estos enteros y empezar a utilizarlos como una partición. Es importante también que cuando nosotros vamos a pensar en una partición del tipo rango de entero, pensar si este ID sufre muchas modificaciones a lo largo del tiempo. Vamos a ir a estar haciendo update continuamente porque capaz no nos convenga entonces usar un rango entero si cada vez vamos a tener que estar abriendo la partición para meter más datos ahí. Ya van a ver por qué el tema de la partición funciona así. Entonces, bueno, acá yo tengo mi partición por el partition ID transaction date y que utilizamos en BigQuery, que sería por un campo de fecha. Pero también podemos utilizar un campo particionado por rango entero. Fíjense que aquí yo definí que mi comienzo de este customer ID, que es un campo integer, arrancar en 0 y que el último rango fuera en 100 y que los intervalos fueran de 10. ¿Qué significa esto? Que el primer intervalo para meter mis datos en este segmento va a ser entre 0 y 9. El segundo intervalo va a ser entre 10 y 19. El tercer intervalo va a ser entre 20 y 29 y así sucesivamente hasta llegar a 100. Entonces, yo ahí voy a empezar a segmentar mis datos de esa forma. Y si se fijan en esta pequeña query, pues aquí yo estoy diciendo lo que me traiga por este campo de particionado, lo que esté en contenido entre el partition ID 30 y el partition ID 50. Entonces, si se fijan, me trae específicamente todo eso y el valor que tiene internamente cada uno. Entonces, si se fijan, particionado por rango entero, particionado por un campo de fecha. Y aquí me va generando los bloques. Fíjense, el bloque 1, que es digamos, es el ID 1. El bloque 3 y 4 está incluido aquí y el bloque 5 y 7. Todo me lo va a generar como una clave segmentada. Ahora, bueno, un poquito pasando a cómo se ve esto en la vida real. Les voy a mostrar un poco acá. Vamos a ir de repente pasando un poquito. Tengo algunas cosas para mostrarles hands-on, pero que son interesantes que las veamos en vivo. Bueno, acá tengo, si se fijan, esta tabla. Yo voy a crear una tabla con estos datos particionados por esta fecha, este rango de fecha. Con esto yo me voy a crear una tabla. De hecho, ya me la creé para ahorrar un poquito de tiempo. Si se fijan, aquí lo que hice fue crear una tabla trayéndome datos de este set de datos públicos de Stack Overflow. Le dije, mira, me vas a crear una tabla particionada por este campo fecha creation date y bueno, haciendo un select a la tabla de Stack Overflow para traerme los datos, ¿no? Y efectivamente creé mi tabla. Si se fijan, si yo voy a escanear toda la tabla, o sea, si yo le hago un select asterisco sin meter el campo sin utilizar el campo de la partición, se fijan que escaneo toda la tabla aquí en el validador de consulta. O sea, va a ir a escanear toda la tabla y me va a traer todos los datos.
Si yo empiezo a jugar un poquito con este particionado, si yo, por ejemplo, acá le pongo, en vez de 2016, 2010, se van a empezar a fijar cómo la partición va a empezar a hacer efecto. Ya no escaneo 29 teras, solamente 29 gigas. Estoy escaneando 1,77 gigabytes. Y si yo decido filtrar un poco más con mis datos segmentados, por ejemplo, entre el 2008 y el 2009, se van a fijar que apenas tengo que ir a escanear unos 534 megabytes. ¿Por qué? Porque solamente estoy yendo a ese bloque, digamos, a ese segmento de los datos y es específicamente lo que me estoy trayendo. Es por eso que es tan importante hacer queries trayendo datos por la partición. Acá les dejé la query para que la tengan, para que puedan probar y jugar con esto en cuanto lo deseen. Así que hacer sus propias modificaciones, lo que ustedes necesiten. ¿Qué otro concepto es importante para entender esto de cómo funciona lo que en otras bases de datos se llaman índices o cómo funciona esta optimización tanto por clúster como por partición? Bueno, sería el otro concepto a sumar, sería las tablas clusterizadas. ¿Qué son las tablas clusterizadas? Bueno, cuando nosotros agrupamos una tabla en BigQuery, estos datos de la tabla se organizan automáticamente según el contenido que nosotros definamos por una o más columnas en el esquema de esta tabla, creando lo que nosotros conocemos como bloques. Ok, por lo general nosotros debemos utilizar columnas que sean de alta cardinalidad y no temporales para esta agrupación. También, por otro lado, es importante que cuando los datos se escriben en una tabla agrupada, BigQuery va a ordenar los datos usando los valores en las columnas de agrupación. ¿Qué significa esto? Nosotros no vamos a tener que hacer ningún ordenamiento adicional como hacíamos antes los DBA en otras bases de datos, sino que estos valores se van a usar para garantizar los valores de estos bloques de almacenamiento y BigQuery lo va a hacer de forma automática. Otro detalle importante que no se nos debe escapar es que en BigQuery este orden que nosotros empecemos a definir de las columnas que van a ser parte del clúster es importante porque este orden determina la clasificación de los datos, ¿no? Así que nosotros deberíamos ir primero por una columna de clúster que tenga alta cardinalidad y así ir bajando en todas las columnas. Bueno, otro detallísimo que no se nos puede olvidar es que BigQuery admite la agrupación en clúster, en subtablas, que pueden estar particionadas o no particionadas. Para BigQuery es independiente esto, ¿no? Y cuando utilizamos este agrupamiento, cuando utilizamos este agrupamiento en conjunto con la partición, los datos pueden particionarse tanto por una columna tipo date, timestamp, por ejemplo, lo que comentaba recién, y luego este conjunto puede agruparse en diferentes columnas, las cuales serían el clúster, ¿no? Importante recordar que hasta 4 clústeres podemos meter en nuestras tablas. Podemos meter 1, sí, podemos meter 2, podemos meter 3, pero el límite máximo es hasta 4 clústeres. Acá se los coloqué columnas de alta cardinalidad, tablas particionadas o no, es independiente, y hasta 4 clústeres. Si se fijan en una tabla de datos como tradicional, una tablita de una base de datos tradicional y una tabla de una base de datos que tiene tanto partición como clúster por la columna tags, ¿no? Se fijan acá, tenemos el tema de la partición, todo esto pertenece a la misma partición, y aquí tenemos clusterizado por la columna tags. Fíjense que tenemos 2 Android, de esto no tenemos más, por eso no metió más. En esta otra partición del día 2, fíjense que metimos 3 de Android en el mismo clúster y metimos 2 de Linux. Y asimismo va a funcionar la partición. Tenemos tenemos la partición y tenemos el clusterizado. Así es como el clusterizado se va a ver definitivamente en nuestras tablas. Así que bueno, partimos otra vez de acá y nos vamos a ver cómo se ve una tabla que tiene clúster. Ya yo me adelanté un poquito y también creé la tabla, ya tenemos la tabla, pero les muestro qué hice en la query. Esta tabla sigue manteniendo el campo partition date, un poco como lo que veíamos en la query anterior, pero además le sumé el clúster por la etiqueta de tags, de esta tablita de Stack Overflow. Y entonces, si se fijan, yo consulto mi tabla particionada y clusterizada, y si voy a por todo, pues no pasa nada.
Digamos, si yo hago un select asterisco, no pasa nada. No veo ninguna diferencia. Pero si yo empiezo a utilizar los filtros que definí tanto en mi partición como en mi clúster, empiezo a ver diferencias. Juego un poquito con el clúster, por ejemplo, al 2010, perdón, con la partición, y ya estoy viendo menos datos como en el caso anterior. Pero si de paso empiezo ahora a meterle el filtro que tenemos para el clúster, piense que son muchísimo menos volumen de datos lo que yo voy a escanear. Y si yo aquí meto 2009 y utilizo mi clúster y mi partición, unos 19.88 megabytes, absolutamente nada en comparación con la tabla original. ¿Por qué? Porque utilicé tanto clúster como partition. Entonces, bueno, esto sería un poco lo que vemos acá. Acá también les dejé la query para que ustedes puedan hacer sus pruebas cuando lo deseen y puedan jugar con eso, modificarlo, crearse tablas temporales o lo que ustedes necesiten. Bueno. Entonces, resumiendo un poco, la importancia del diseño de patrones, tanto para clustering como particionado, pues bueno, va a ser menos costoso. Solo vamos a escanear los bloques que están en la cluster key. Más veloz, accede solo a los datos necesarios. Todo el resto los filtra en una primera etapa. Y pues va a ser muchísimo más fácil de manejar porque no hay necesidad de crear tablas individuales. Esto se va a encargar BigQuery de hacerlo todo digamos, en off por nosotros, y BigQuery va a proporcionar este reclustering que les comentaba hace ratito cuando nosotros hagamos un cambio. BigQuery en off va a hacer todos los cambios para redefinir el clúster y dónde va a meter estos datos nuevos, lo va a meter ahí sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Si se fijan, mira, esta partición del 2 de agosto del 19, bueno, acá tenemos, mira, este clúster va de 101 a 200, este clúster de 201 a 300 y así sucesivamente. Bueno, acá en la query se fijan que le estamos diciendo que event day, que sería el campo partición, en este día, en este partition ID específico, y el campo del clúster, que sería el event ID, le dijimos que es entre 275 y 10.310. ¿Qué va a pasar? Que como nosotros acá en esta query le estamos diciendo que solamente busquen esta partición, él va a buscar lo que está contenido acá, inclusive va a prunear lo que esté por fuera de este clúster. Así que básicamente va a encontrar los que están entre 201 y 275. Por más que nosotros acá nos pasamos diciéndole, bueno, búscame cualquier cosa en el clúster. No. Él va a buscar específicamente en donde tengamos coincidencia de partition ID con el clúster. Diferente es si le sacamos, por ejemplo, el partition ID y nosotros nada más vamos a buscar por el clúster. Va a ser eficiente también, señores. También va a ser eficiente, pero es una forma de segmentar muchísimo más eficiente. ¿Cómo saber si nuestro clustering, qué clustering y partición tienen nuestras tablas? Pues la mayoría lo conocemos, pues en el table info, en el detail de nuestras tablas, ahí aparece cuáles son los clústeres. Fíjense, en este caso tenemos 4 y aquí tenemos la partición. Fíjense, aquí tenemos clúster 2 y aquí tenemos el campo de partición. Un detalle importante que creo que olvidé comentar es que si nosotros utilizamos un campo tipo fecha para particionar, nosotros esto lo podemos segmentar aún más por día, por año, por ejemplo, por año, por mes, por día, por hora. O sea, podemos hacer esa segmentación acá. Entonces, es súper interesante. Acá encontramos entonces nuestros clústeres. Tips adicionales. Disculpen un poquito de agua. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan 15 minutos todavía. Tips adicionales, usar el tipo de dato correcto. ¿Por qué? ¿Se recuerdan lo que les decía hace rato en las claves del join? Fíjense que acá tenemos una clave del join donde uno de los ID es numérico y el otro es un string. Entonces, esto tiene un costo adicional que se tiene que procesar antes del join para nosotros poder hacer este join de estas tablas, ¿no? Así que por eso la importancia de siempre utilizar el tipo de dato correcto. Otro importantísimo tip que les voy a tirar acá es, en la medida de lo posible, utilizar funciones nativas de SQL. ¿Por qué? Porque las funciones que nosotros armamos, por ejemplo, con JavaScript o lo que sea, son funciones que son muchísimo más costosas para la plataforma. Así que, por ejemplo, mira, aquí les digo que
una función nativa. Funciones nativas nosotros podemos admitir hasta 100 concurrentemente, pero funciones no nativas, funciones definidas por el usuario, podemos admitir hasta 6 nada más. También hay un límite de output, la cantidad de recursos, o sea, acá va a ser siempre muchísimo más eficiente siempre que nosotros podamos utilizar funciones nativas de SQL, que ya dentro de BigQuery hay un montón, así que es un tip para tener en consideración. Hay cosas que yo entiendo que vamos a necesitar tener que hacer uso de este recurso, pero bueno, en la medida de lo posible, pues tratar de evitarlo. Bueno, volviendo a la presentación, un detalle importante a comentar, bueno, de ser posible, nosotros los WIP sustituirlos por tablas temporales, así como, fíjense, aquí tenemos un WIP que estamos utilizando recursivamente varias veces en la query, y bueno, la idea es sustituirlo por tablas temporales dentro de nuestra query. Básicamente, ¿por qué? Porque el WIP para crear es básicamente una macro, y esta macro se va a ir recreando como una subquery en tiempo de ejecución cada vez que sea referenciada dentro de la query. Entonces, capaz va a ser más eficiente. Fíjense, aquí solamente creo una sola temporal, pero dentro de la temporal uso un with, pero lo uso una sola vez, pero ya luego hago uso de la tabla temporal. Esto sería el razonamiento. La desnormalización de datos, bueno, es uno de los recursos a los cuales nosotros podemos echar mano para hacer nuestras queries muchísimo más eficientes, ¿no? Esta desnormalización de datos la podemos ver acá. Acá está. Nada, acá ya yo corrí la query, pero podemos crear una tabla. Esto es un ejemplo, ¿no? Donde, fíjense que aquí tenemos dos tablas diferentes, las cuales inclusive accedemos varias veces. Una de ellas accedemos varias veces y en vez de nosotros tener esto separado, nosotros pudiéramos hacer un proceso de normalización, que es básicamente lo que nosotros hacemos muchas veces en BigQuery, para juntar varias tablas y ya tener los datos ahí precalculados, listos para usar, sin tener que hacer esos cálculos, uniones o lo que sea al vuelo. Fíjense que tengo ya una tabla que está compuesta por varias tablas y lo tengo ya listo para usar en mi tabla desnormalizada. Entonces, bueno, sería eso. Acá también les dejo la query y vuelvo a la presentación. Optimización de merge de pipeline en carga. Esto es súper interesantísimo. Esto es un laboratorio que estuve realizando. Y bueno, el caso típico sería, por ejemplo, tenemos una tabla que está particionada o puede ser también clusterizada por este partition day. Y tenemos una tabla delta con la que vamos a hacer la carga de estos valores nuevos que van a ingresar en la tabla. Pero nuestra tabla base, los valores siempre van a caer en un solo grupo de partición. Por ejemplo, mira, acá hace el merge, que es lo que nosotros hacemos comúnmente, pero si nosotros conocemos cuáles son los datos que me están viniendo en mi tabla delta, ya tenemos este conocimiento previo y sabemos que va a ser entre un rango de fecha y otra fecha. Esto es para este caso de uso específico. Nosotros pudiéramos hacer algo más eficiente que esto que tenemos acá, que sería, por ejemplo, hacer un precálculo con una variable de este rango de fecha y pasárselo como parámetro a la query del merge. ¿Esto qué va a hacer? Que las particiones que va a abrir en el merge no va a tener que ir a escanear toda la tabla para saber en dónde va a abrir la partición, sino que ya nosotros le vamos a decir qué partición específica tiene que abrir. ¿Cómo lo vemos eso un poquito? Bueno, acá, si se fijan, para ver. Bueno. Acá, no, lo tengo por acá o por acá. Bueno, por ejemplo, creé mi variable en donde yo con este campo de fecha que acabo de crear, pues le paso, lo voy a utilizar como parámetro ¿cómo se llama? Para mi observe. Y fíjense que básicamente mi variable lo que está creando es el rango de fecha de la partición que yo voy a abrir. Y le digo, bueno, como ya yo sé cuál es la partición que tú tienes que abrir, pues tienes que ábrela directamente. Y así va a ser muchísimo más eficiente, por ejemplo, un merge que no tiene que ir a escanear toda la tabla. Creo que es algo que podemos utilizar nosotros ya cuando sabemos, para este caso de uso, por ejemplo, cuál es la partición que va a abrir porque nos las dice la tabla delta. La tabla delta ya nos dice cuáles específicamente son los rangos de fecha que ella contiene.
¿Qué hacer con queries muy optimizadas que no performan como uno necesita, ¿no? Bueno, acá hay varias recomendaciones. Si deriva de una migración, como es nuestro caso con BigQuery, hacer este procedimiento de lift and shift, cuidando cuáles son las dependencias, cómo vienen esas dependencias, si esas dependencias pasan de forma directa a nuestro nuevo modelo. O sea, que es algo para evaluar acá, ¿no? Revisar en qué estamos gastando el tiempo en los planes de ejecución de la query, revisar las claves utilizadas, el particionado, la clusterización, un poco esto que venimos diciendo. Si es necesario optimizar, aplicar alguno de estas reglas o tips que hemos visto, y campos repetitivos si es necesario. Bueno, acá creo que venimos haciendo un esfuerzo para cada vez usar más campos repetitivos dentro de BigQuery, porque nos estamos dando cuenta que son muy eficientes utilizar campos que se repiten dentro de nuestras tablas. Empíricamente, algunos de los métodos que han resultado: separar en 2 o más queries extensos o con multiplicidad de tablas encadenadas. Esto lo vimos con algunos queries que ayudamos a que fueran más performantes. Queries que eran muy extensos los dividimos en diferentes steps, que nos permitió que esta query se ejecutara de forma un poco más eficiente, ¿no? Usar tablas temporales en la medida que se pueda hacer. Y para ciertas optimizaciones que creaban gran número de pasos con tablas volátiles, nosotros hemos estado evaluando, y lo que recomendamos es evaluar si se pueden consolidar en menos pasos también, que nos sirvan para reducir este I/O, las entradas y salidas innecesarias. Pues sería básicamente. Después de esto, bueno, un detalle súper importantísimo. Bueno, hice todo lo que me recomendaron, pero igual encuentro que no puedo mejorar mi query. ¿Qué puedo hacer? Sencillo. Hay un punto que a veces lo obviamos porque está un poco más allá, ¿no? Que sería este tema del skew de datos, o lo que se llama el sesgo de datos. Que el sesgo de datos en una partición o para una tabla a veces ocurre cuando los datos se dividen en particiones de tamaño muy desigual. Por ejemplo, si hay un ID que está recibiendo gran cantidad de los registros, y esto nos va a crear un desequilibrio en la cantidad de datos que se envían a los slots, lo que les decía al principio, estos slots hoja. Y bueno, el detalle es que no se pueden compartir particiones entre los slots. O sea, si un slot recibe mucha carga, ese slot tiene que encargarse de esa carga de trabajo. Entonces, en este sentido, si una partición es demasiado grande, no va a ralentizar, va a hacer que sea más lenta, o incluso provocar una falla en el slot donde se está procesando esta partición extremadamente grande. Bueno, estas particiones aumentan muchísimo de tamaño. Por ejemplo, si la clave que tenemos es un valor que ocurre con mucha frecuencia en comparación con otros valores de la clave. Un ejemplo muy sencillo para esto: cuando se agrupa por un campo, por ejemplo, user ID, en el que hay muchas entradas invitados o null. Entonces, bueno, básicamente tener cuidado con esto y saber que cuando estos recursos de slop están sobrecargados. Acá hay una query que yo les dejé acá, en donde haciendo un select campo, haciendo un count y agrupando por este mismo campo, nosotros podemos ver si hay cuál es la cardinalidad para nuestra tabla, y así empezar a tener una idea si hay sesgo de datos, ¿no? Otro detalle muy importante es que cuando nosotros vemos en el Query Planner, sí, ahí aparecen tiempos de ejecución de average, o sea, y hay unos tiempos de ejecución máximos también. O sea, tenemos como que los tiempos de ejecución máximo y el average del tiempo de ejecución. Cuando estos dos valores, por ejemplo, el máximo es mucho más alto que el average, entonces nosotros podemos empezar a pensar que hay un skew de datos, ¿no? Sí que hay que verlo, pero esto se ve ahí en la consola. Cuando vemos los detalles de ejecución de nuestra query, vemos si el máximo es muy grande, podemos llegar a pensar que hay un skew de datos.
nada, algunas recomendaciones finales son parte de lo que ya vinimos hablando. Aquí se las dejo para que lo vean en la presentación y a ver si nos alcanza un poquito el tiempo para hacer nos quedan 5 minutos, creo que sí. ¿Y cómo mejoro mis skills? Bueno, nosotros siempre, o yo siempre creo que uno tiene que ir haciendo este acumulado. Al principio uno no entiende bien, pero después con este acumulado va entendiendo cada vez más sobre los conceptos, sobre todo conceptos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, el 70% de lo que nosotros aprendemos es a través de la experiencia. El 20% es a través de otros. Aquí estamos hoy. Y el 10% a través de programas estructurados. Acá, bueno, estamos nosotros compartiendo siempre información, haciendo workshops, toda la cuestión. Y bueno, en la documentación de BigQuery también, en la práctica del día a día, nosotros vamos a adquirir muchísimo conocimiento.